Bueno, el plato de hoy va a parecer un plato gourmet. ¿En qué sentido? En que esos restaurantes caros, gourmetes, sirven un plato grandote y un poquitico de comida al centro y te cobran un montón después. Entonces, en ese sentido va a parecer un plato de restaurante caro, porque el plato es grandote, pero lo que viene adentro es más bien poquito. Quienes ya tienen algunos añitos recordarán al hermano Pablo y su mensaje a la conciencia, ¿no? Y eran unas pastillitas de unos cuantos minutos nomás, pero uy, increíble lo que ese hombre podía transmitir en esos cuantos minutos. Claro que era sumamente aparatoso, ¿no? Porque le empezaba diciendo, entre los fierros retorcidos y humeantes del carro expiraba fulanito de tal, y en ese momento se preguntó a dónde iría su alma, y así sucesivamente. Entonces, en 2, 3 minutos lo dejaba uno completamente turulento. No voy a llegar a esos extremos, por supuesto. El Señor no me ha dado esos dones para condensar las cosas en tiempos tan cortos, pero les voy a compartir de una especie de lucha interna que he tenido últimamente y que me llevó a revisar, releer la historia de nuestro padre Abraham, el gran patriarca, el padre de la fe, y darme cuenta de algunas cosas que, aunque había pasado por allí miles de veces antes, no las había visto y que han sido una fuente tanto de desafío como de consuelo para mí darme cuenta de que al fin uno termina siendo parecido a su padre en algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que la historia de Abraham empieza al final del capítulo 11 de Génesis, cuando se está hablando de las generaciones y llegamos a Taré que es el padre de Abraham, y al final de ese capítulo salen de Ur de los caldeos para ir a Canaán. Y ahí es donde empezamos a conocer qué es lo que pasa con Abraham y todo lo demás. Y yo no me había dado cuenta, pero esta vez que volví a leer esta historia, a mí me llamó mucho la atención, por lo menos dos acciones o dos momentos de los que vive Abraham y cómo los vivió. Cuando el Señor le dice, sal de tu casa y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Lo hemos visto infinidad de veces, estoy seguro que todos nosotros hemos predicado sobre eso. Abraham le creyó a Dios, Abraham obedeció a Dios y Abraham fue. Obviamente habían salido ya antes de Ur, se habían establecido en Harán, pero de Harán sale ya Abraham. Interesante. Haré salió rumbo a Canaán, pero decidió quedarse en Harán, él se quedó a medio camino, digamos. Pero fue su hijo, Abraham, el que terminó ese trayecto. Soy un hombre que ha vivido eh, en mi país de origen y en otros dos, incluido Colombia. Sé lo que es salir de un país para irse a vivir a otro país. Sé lo que es salir de tu tierra y de tu parentela. Y puedo decirles que no es fácil. Algunos de ustedes también lo han vivido ya. La primera vez cuando salí corriendo, salí volado y fue fácil porque salí persiguiendo el amor de una mujer. Entonces, cuando uno está en esa situación, es como dice Shakira, ¿no? Sordo, ciego, bruto, tartamudo y todo lo demás, no hace caso de nada, sale pitado. Em, pero ya ha habido otras rupturas, otras salidas y ha habido también la oportunidad de evaluar eso y ver cómo mi padre murió sin gozar a sus nietos, mis hijos crecieron sin haber disfrutado a sus abuelos, a los primos, yo, todo lo que yo sí disfruté. En mi familia de origen, un cumpleaños se celebraba íntimo, solamente entre los más cercanos ya había como 60 personas.
entre tíos y tías y primos reales, primos postizos, adoptados y de todo lo demás, mucha gente. Y son recuerdos deliciosos, pero esos recuerdos no los tienen mis hijos. A ellos les preguntas de dónde son y entonces que si yo nací en este sitio, pero me crié en este otro sitio, pero mi corazón está en este otro sitio. Por eso se llaman muchachos de tercera cultura, en fin. A donde voy es a que es un cambio grande. A cualquiera de nosotros que se nos diga, y sobre todo ya entraditos en años, ¿no? Que queremos acomodarnos, queremos hacer ya un huequito ahí en la arena, quedarnos tomando el sol y que nadie nos moleste, pero Dios no cree en eso. Moisés ya se había pensionado y el Señor lo sacó de allá y lo puso a trabajar. Y Abraham, me imagino que ya estaba pasando sus papeles en Colpensiones cuando el Señor lo pone en estas. ¿Y saben qué me llamó la atención de esta vez que lo leí? Abraham no protestó. No hay ningún registro ni de que Abraham hubiera protestado, ni de que hubiera dicho nada. No hay ningún registro de qué pensó, qué sintió, nada de nada. El Señor le dice, deja tu tierra, tu parentela. Abraham se paró y se fue. Es todo lo que la Biblia nos dice. Y me parece increíble. Yo me pongo en los zapatos de Abraham y por lo menos habría sido 3 capítulos contando mis reacciones, mis pataletas, cómo me doy de cabezazos contra la pared, cómo lloro, cómo grito, cómo clamo, cómo negocio con el Señor. Eh, Mejor dicho, la Biblia sería muy gorda si fuera mi historia. Yo sería más alguien como Jonás. ¿Cómo me vas a mandar, Señor, a predicarle a mis enemigos? No vaya a ser que se salven. Lo que yo quiero es que se vayan al infierno, no que se salven. ¿Qué te pasa? Eh, pero la Biblia sí nos cuenta la reacción de Jonás, o nos cuenta la perplejidad de Jeremías. No, Señor, yo todavía soy muy joven, no tengo experiencia en la vida, déjame que viva unos años más y después te sirvo. Y el Señor hasta le dice, no me digas que eres un niño, tú vas y vas a decir lo que yo te digo que digas. Tenemos una reacción allí. Lo de Abraham no. Abraham es como si fuera un robot, como si fuera de piedra. Ve, levántate y ve. Ah, bueno, se levantó y se fue. Peor todavía, cuando el Señor le dice, sube al monte con tu único hijo y vas y me lo sacrificas allá. Ah, bueno. ¿Cómo que ah, bueno? Cualquiera de nosotros que nos digan que hagamos eso y otra vez es el llanto, el crujir de dientes, el negociar con Dios, el decir, Señor, quítame la vida a mí, pero no al muchacho. En fin, se me ocurren 500.325.32 reacciones diferentes que uno podría tener en una situación como esa y Abraham no reacciona. Abraham se paró de bueno y llegó y lo amarró. Pero papá, ¿y dónde está la víctima del holocausto? ¡Ah! Jehová diré, Señor va a proveer. Bueno, no te preocupes, tú ven, déjame que yo te amarre las manos y te ponga leña aquí abajo, pero fresco. ¿Cómo que fresco? Mejor dicho, ese Abraham de qué está hecho? ¿Está hecho de piedra o es un personaje de película, de mala película, ¿no? De esos que le caen 4 balazos, 5 flechazos y ni siquiera hacen el gesto que les duele. Se sacan la bala con los dientes y la escupen y siguen peleando. Eso es, mejor dicho, pues el superhéroe. Entonces me puse a mirar otra vez y resulta que no, Abraham no está hecho de piedra. Hay otras circunstancias en la vida de Abraham que nos muestran que el hombre es mucho más común y corriente de lo que uno creería. Em, Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 12, cuando él baja a Egipto, oye, miedo de que me hagan algo a mí porque mi esposa está muy sabrosa, entonces por quitármela me van a querer hacer daño, así que di que eres mi hermana, que en parte era cierto porque había un parentesco muy cercano allí, pero tampoco, pues, no se pasen, eso ya era mirar la letra muy pequeñita. Entonces vemos a un Abraham que tiene miedo.
y que además de tener miedo es cobarde, que no es lo mismo tener miedo que ser cobarde. Cuando en 13, 14, cuando Lot es capturado, Abraham sale. Uy, no, a mi sobrino nadie me lo toca. Y sale a defender el honor familiar, sale a defender al sobrino. Hay una reacción visceral, hay una reacción emocional allí en Abraham. Em, Hay otra ocasión en la que es sorprendente la reacción de Abraham. En el capítulo 16, el verso 2 es de antología. Estos no sabían de telenovela. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. ¿Cómo así? No dijo nada, lo único que dijo fue, sí querida, y ya, eso fue todo. Y se mandó. ¿Cómo es posible? No hay una reacción, no hay un batalón, no le pregunta, ¿estás segura? ¿Y qué has tomado, mi amor? ¿O qué te ha pasado hoy? ¿No me lo vas a reclamar después? ¿No me vas a echar cantaleta por el resto de tu vida? ¿Qué te pasa? Y por mucho que le hubiera gustado a Abraham, por lo menos debió haber disimulado un poquito, ¿no? Es decir, no, ¿cómo se te ocurre? Tú eres la única mujer de mi vida. No, nada, no digo nada. Digo, se encogió de hombre y digo, bueno, qué bueno. ¿Qué le pasa a este Abraham? ¿Dónde estamos? Pero hay otro Abraham. No, Sara es famosa por haberse reído cuando el Señor le dijo que iba a tener un hijo, ¿no es cierto? Y créanme o no, yo no me había dado cuenta, pero en el 17 nos dice que Abraham también, él también se rió. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces miren que es un hombre que tiene miedo, miren que es un hombre que es un cobarde, miren que es un hombre que tiene su corazoncito después de todo. En el capítulo 23, cuando muere Sara, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara. Y uno diría, bueno, si Sara tenía 127, él ya iba para los 140, a un hombre de 140 ya se le agotaron las lágrimas, ya no hay de dónde. Y además, si ya tenía 127, Sara, ya era hora, pues que se fuera, es lo más lógico, el mundo más, ya estábamos orando porque muera. Entonces, pero Abraham llora, Abraham hace duelo, Abraham honra la memoria de su esposa al no aceptar que en lugar de su sepultura estuviera en una tierra regalada, una tierra que no le había costado, y él dice, no, no, y no, y no, yo la voy a comprar, y la voy a comprar, y la voy a comprar, y la compro, ¿cierto? Para no desdoblar. Entonces, tenemos a un Abraham que es un manojo de contradicciones. Y así, siendo ese manojo de contradicciones, siendo cobarde, siendo incrédulo, siendo impaciente, es el padre de la fe. Era el amigo de Dios. Y no saben el vaso de agua fresca que me resulta ver a Abraham bajo esta nueva luz. No es la estatua del patriarca. Es un viejito con el que mi corazón resuena en muchos sentidos. Yo también soy cobarde, también soy incrédulo, también soy impaciente. Y en tiempos como los que estamos viviendo, Abraham viene a mi auxilio. Durante este tiempo de pandemia que
Todavía no sabemos si ha terminado o no ha terminado. He estado acompañando a muchos pastores que han entrado en una absoluta crisis. No ha habido iglesia, su propia situación familiar se deterioró por la enfermedad, la muerte de algún ser querido, la situación económica se puso muy difícil, precisamente en la situación de la iglesia. Muchos han estado viviendo soledades terribles, necesidades, y en el fondo de todo eso, enormes crisis de fe. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no nos protegió? La escritura dice que caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, pero a tu casa no llegará. ¿Por qué llegó a mi casa? ¿Por qué, si el Señor nos había prometido que nos mantendría lejos de todo esto, por qué murió fulanito, fulanita? ¿Por qué perdimos la iglesia? ¿Por qué perdimos la casa? Pues muchas veces en el acompañar a una persona que está pasando por una situación así, uno llega y trata de animarle, trata de traerle las promesas de Dios, pero muchas otras veces nos quedamos sin respuesta. No sabemos qué decir. Y en últimas porque nos estamos preguntando lo mismo. En últimas porque estamos pensando lo mismo, aunque no lo digamos. Y cuando parece que todo esto estuviera terminando, que podemos aspirar otra vez a una vida, entre comillas, normal, que se acaba este asunto y otra vez podemos vernos, podemos abrazarnos, podemos viajar, atender invitaciones. Hemos empezado el mes pasado las reuniones presenciales de Coinonos, el segundo jueves de cada mes, todos cordialmente invitados. ¡Pum! Se desata una guerra en el otro lado del mundo, pero no es una guerra que podemos ignorar. Hay una guerra civil en Yemen, Yemen del norte contra Yemen del sur, y mayormente ni nos hemos dado cuenta, o si nos hemos dado cuenta, por una oreja nos entra y por otra oreja nos sale. En primer lugar, porque no hay mucho cristiano en Yemen, y en segundo lugar, porque ninguno de los dos tiene armas nucleares. Entonces, no nos toca ni nos amenaza. Pero se agarran Rusia con Ucrania, y ahí el problema es distinto, porque por lo menos uno de los dos tiene armas nucleares, y es perfectamente posible que ya con la historia que conocemos de 2 guerras mundiales, esto arrastre muchos otros países a una conflagración, termina siendo una guerra mundial en la cual muchos países tienen armas nucleares. No sabemos qué calibre de gobernantes tienen, si son capaces de manejar eso prudentemente o no. Pero además, tenemos que tanto en Rusia como en Ucrania, como en cualquiera de los países que puede verse involucrado, que si Rumania, que si Hungría, que si Polonia, que si yo no sé qué, hay mucha misión cristiana. Tenemos muchos hermanos. Y, y ahí la cosa es a otro precio, la cosa es diferente. O todavía yo no puedo quitarme de encima el pensamiento de la cantidad de hermanos nuestros que hay en Afganistán que están sufriendo la opresión de los talibanes de una manera terrible. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez, mi ánimo tiende a caer. Otra vez tiende a ganar o tiende a ganar el timorato, el cobarde, el que, ay, no, otra vez, pero ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Cuándo nos va a traer paz? ¿Cuándo nos va a traer tranquilidad? Y me olvido que la historia humana, como está descrita en la Biblia, no es una historia de paz.
Y el anuncio de Jesús de los últimos tiempos tampoco es una historia de paz. Escucharán de rumores, de guerras, rumores de guerras, sediciones, pestilencias, terremotos, desastres, mejor dicho, está cantado. Ahora, no sé si estos son los últimos 50 años de la vida humana, los últimos 500 años, los últimos 5000 años, en últimas no importa, siguen siendo los últimos. Desde que Jesús vino por primera vez hasta que Jesús regrese por segunda vez serán los últimos tiempos. ¿Y cuánto durarán? Nadie sabe. Y Abraham me deja aquí, o por lo menos el relato, la forma en que está relatado, la vida de Abraham me deja dos grandes enseñanzas. La primera es que somos hijos de Abraham, hijos e hijas de Abraham. Dudamos, tememos, nos equivocamos, nos reímos de lo que Dios dice. No podemos negar a papá y a mamá. Pero por otro lado, el padre de la fe, el amigo de Dios, hizo lo que tenía. Obedeció. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y lo hizo. Y la Biblia no registra si lloró, si dudó, si procrastinó, si negoció o intentó negociar con Dios. No dice que no lo hizo. No nos lo cuenta. No cuenta nada de su reacción emocional ni de sus pensamientos. Solo nos dice que obedeció. Entrégame a tu hijo. Abraham tiene que haber pensado mucho. Tiene que haber sentido mucho. Tiene que haber llorado mucho. Tiene que haber dudado mucho. Se le tienen que haber ocurrido 50,000 alternativas. Señor, te doy 500,000 de camellos, 4 millones de ovejas, pero déjame esa. Si yo fuera Abraham, probablemente hasta habría podido pensar, ve, en última, Señor, te doy a Ismael. Y solucionamos el problema en el que me metí por impaciente y por no creer. Y quedamos empatados. Es posible. Es más, estoy seguro de que todo eso pasó por la cabeza de Abraham. Pero lo que la Escritura nos dice es que Abraham puede decir. A veces tiendo a descalificar mis obras de obediencia porque las hago de mala gana, porque las hago dudando, porque las hago muerto del miedo, porque las hago deseando no tener que hacerlo. Y lo que el Señor viene a decirme a través de la vida de Abraham en esta oportunidad es, ¿sabes qué, Manuel? Yo te entiendo, pero yo voy a honrar la obediencia. No voy a tener en cuenta tu desgano, no voy a tener en cuenta tu miedo, no voy a tener en cuenta tu duda, no voy a tener en cuenta, no me interesa entrar a negociar contigo mientras tú me obedeces. Yo honraré esa obediencia, yo me glorificaré en esa obediencia, mis planes serán cumplidos. Eres un hijo de Abraham, no te voy a pedir que si chistas, que si no chistas, que si dudas, que si no dudas, pero obedece. Entonces, mis hermanos, yo les animo a revisar cuál es tu llamado y cuál es tu misión. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos para hacer? ¿Qué es lo que Dios está esperando, pidiendo, demandando de ti en la vida? Grande y pequeño. Desde una perspectiva ministerial, personal, familiar, existencial,
lo que fuera. Y define en qué consiste la obediencia a ese llamado. Y obedece. Que si lloras o no lloras, que si te duele o no te duele, que si dudas o no dudas, que si lo haces con miedo o no lo haces con miedo, que si te veas o no te veas, eso es parte, ¿no? Eso es parte de quienes somos. Eso no nos denigra, eso no mancha nuestro ministerio, eso no nos descalifica. ¿Nos hace la vida un poco más difícil? Sí, pero nada más. Seguiremos siendo los amigos de Dios, seguiremos caminando en los pasos del Padre de la fe, nuestro Padre Abraham. Mientras estamos. Al final lo que importa es que hagamos lo que Dios nos pide hacer, cuando Él nos pide hacerlo, de la manera en que hacerlo. La vida de cada uno de nosotros va a significar cosas diferentes. Va a significar para unos soltar, dejar. Para otros va a significar tomar, hacer. Para unos va a significar darse, para otros significará hacer. Para unos significará estarse quietos y conocer que es Jehová. Para otros significará salir y dar la cara frente al enemigo. Para unos significará una vida larga, para otros significará una vida más corta, para unos, yo no sé, cada quien tiene su propio llamado, su propia lucha en su vida y en su ministerio. Animo a simplemente aceptar sus emociones, ponerlas delante del Señor. Si tienen que llorar delante de Él, llórenle. Si tienen que preguntarle, pregúntenle. Pero que nada de eso sea una excusa para no. Señor, yo quiero darte gracias por la vida de Abraham. Gracias por presentármelo esta vez, Señor, bajo una luz tan humana. Por permitirme sentir que me parezco. Ay, por validar mis pensamientos, validar mis emociones, aún validar mis temores. En el momento que sí, sabes que los tengo, pero también me dices, no temas, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. El mundo está de cabeza. Sí. Eso no me ha cogido por sorpresa. El mundo está mismo. Y tu vida también. Y que hay desastres, que hay pestilencias, que hay guerras, allí te quiero yo. Allí te he puesto yo. Aunque te tiemblen las piernas, obedece. Aunque sea con los ojos anegados en llanto, obedece. Aunque no estés absolutamente seguro de nada, obedece. Allí hay realización para tu vida, y allí hay gloria. Señor, quiero orar por mis hermanos, cada uno de ellos viviendo una situación diferente, requerimientos distintos, demandas personales, familiares, de ministerio, muy únicas, muy peculiares. Permítanos, Señor, ser llenos de tu Espíritu, de manera que podamos ser dignos, hijos e hijas de Abraham, en cuanto a su obediencia, su cercanía contigo. Perdona nuestros pecados, como le perdonaste. Tennos paciencia, así como tú tuviste paciencia con la humanidad y las emociones de Abraham. Corrige nuestros errores, así como tú enderezas sus pasos. Te lo rogamos en el nombre de